Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio de Construcción 099. Estaremos viendo un breve bloque informativo respecto a los fideicomisos inmobiliarios de la mano de nuevamente el ingeniero Frank Calva. Sí, gracias, Genesis. Mira, realmente vamos a hablar un poquito breve de dónde viene el fideicomiso y vamos a decir, lo que querían lograr los legisladores cuando crearon la ley del fideicomiso. Eh, el fideicomiso viene a conocimiento nuestro en 2014, como te comentaba en episodios anteriores. Cuando salió la ley no la tengo ahora visualizado. Pero la idea inicial de los legisladores fue poder tener un mecanismo donde algunos temas, algunos proyectos grandes se pudieran hacer de diferentes, o sea, con alianza público-privada y ese tipo de cosas, y también para incentivar el desarrollo de vivienda de bajo costo. De ahí es que viene el famoso bono de la vivienda, el bono ITEVIS, que te voy a explicar ahorita de dónde sale. Entonces, nada, el fideicomiso se hace popular en República Dominicana a partir de 2014, ya el inmobiliario. Creo que habían antes algunos ya de energía y ese tipo de cosas. Pero a nivel inmobiliario se hace popular en esos años. Y la fiduciaria vienen de los bancos mayormente, porque como la fiduciaria debe ser un ente, vamos a decir, regulador y administrador Exacto. de todos los activos del proyecto, debe ser un agente de extrema confianza que le dé confianza a toda la gente que está involucrada. Entonces, por eso es que vemos que generalmente los bancos tienen fiduciarias, porque como son entes ya conocidos, pues obviamente son los más hábiles de tener fiduciaria. Entonces, en términos sencillos, la fiduciaria es como un intermediario de lo que dice un contrato. O sea, vamos a hablar de fideicomiso inmobiliario hoy, pero hay fideicomiso de herencia, fideicomiso de administración de activos, fideicomiso de cualquier cosa, porque básicamente lo que hace el fiduciario es que ejecuta fielmente lo que dice en el contrato. O sea, si yo tengo una herencia, por ejemplo, y digo, mira, yo cuando mi hijo tenga 18, yo quiero que él se le pague la universidad. Eso es muy común en Estados Unidos, el trust. Por eso que en muchas películas uno ve, de que el trust viene a los 18. Pero es porque se firmó un acuerdo con un fiduciario que se le dio la instrucción de que cuando ese menor cumpla la mayoría de edad, se le transfieran los fondos para pagar su universidad. O se le den a él, para él, que oye. O sea, eso es muy común. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema inmobiliario, ¿por qué usar fideicomiso? O sea, ¿por qué no usar una razón social normal? ¿Por qué no seguir como antes? Yo diría que la primera razón más importante es que al ser un ente de extrema confianza, le da seguridad a todos los involucrados. Por ejemplo, le da seguridad a los clientes porque ellos hacen un resguardo de todos los iniciales de los clientes. Cuando yo tengo un desarrollo inmobiliario, lo ponen a ganar intereses ahí, pues si el proyecto no va, se lo devuelven con interés. Entonces, resulta para un cliente que tenga un fideicomiso interesante decir, bueno, si tú no haces el proyecto, mi dinero está seguro. Que se daba mucho antes, que le daban 1 millón de pesos a un ingeniero y él lo que hacía era que compraba una jipeta. Y entonces se quedaba el apartamento en el aire. Entonces, aparte de los clientes, también tenemos inversionistas. O sea, el fideicomiso le abre al desarrollador posibilidades de inversión extranjera, de inversión de socios no conocidos. O sea, no es un amigo que va a No tenemos que ser invertir, no es un familiares. familiar. O sea, puede ser simplemente un fondo de inversión que le gustó mi proyecto y me diga, mira, yo tengo $3 millones, me gustó tu proyecto, ¿cuánto tú me das de participación? Pero no es, por el dinero no lo tengo yo. El dinero lo tiene el fideicomiso y cuando establezcamos unas condiciones específicas con ese inversionista de desembolso es que él lo va a liberar. Entonces él está tranquilo.
¿entiendes? Igualmente del lado del solar, o sea, no necesariamente el desarrollador tiene que comprar el solar ante un fideicomiso, porque con la seguridad que brinda el fideicomiso, se puede hacer un acuerdo con el dueño del solar, decirle, mira, aporta solar al fideicomiso, tú estás tranquilo porque no está a nombre de una empresa particular de nadie, está en la fiduciaria y tú tienes tus acciones ahí bien claras de cómo y establecemos cómo se te va a pagar ese terreno. Entonces, eso viene al segundo tema de que le da al desarrollador un poquito más de movilidad con los capitales, porque ya yo no tengo que pagar el solar. O sea, yo puedo buscar una gente que me lo aporte y entonces si yo tengo 20 millones de pesos, yo lo invierto en la obra, no tengo que pagárselo al del terreno. Bueno, entonces, también en proyectos grandes puede darle confianza a inversionistas extranjeros, por ejemplo, que se da mucho. Yo diría que otra de las ventajas es que es un proyecto mucho más apetecible para financiamiento bancario, financiamiento externo, porque está el fideicomiso de por medio. Entonces, el riesgo bancario se reduce bastante, porque en el contrato del fideicomiso hay unas reglas específicas de cómo se paga ante una posible liquidación, un posible problema, y entonces ya el banco sabe que está ahí en primera lista, ¿entiendes? De los activos que hay, y como el solar es del fideicomiso, ellos ni siquiera tienen la necesidad de poner una hipoteca, que es una gran cosa que evita incluso impuestos, porque cuando impuestos de transferencia, impuestos de inscripción de hipoteca, etcétera, etcétera, uno se ahorra todo eso, porque el banco no tiene que inscribir una hipoteca, el fideicomiso simplemente le da una garantía fiduciaria, como se llama, y entonces yo me ahorro el tema de tener que hipotecar mi solar para yo obtener capital. También en el tema fiscal, el fideicomiso le quita al desarrollador el problema de la operatividad fiscal, que envía los informes, que el 606, que el 607, que esto, que el impuesto tal. O sea, ellos se encargan de todo eso, la fiduciaria. Y lo que nos gusta mucho a los desarrolladores es que los fideicomisos tienen muchos incentivos fiscales también, como lo que te dije, el bono ITEVIS para vivienda de bajo costo. También el tema de los anticipos no te persiguen porque como el fideicomiso se crea para un proyecto en específico, ya cuando ese proyecto termina, mi RNC murió, entonces tú no tienes que ponerme anticipo, que es una carga bastante grande para constructoras que no tengan un fideicomiso. Y por último, el tema del impuesto sobre la renta, que es menor. Y ahora con la reforma fiscal se gritó mucho porque había muchos negocios que se iban a caer, porque mucha gente utilizaba el fideicomiso y se utiliza todavía por los incentivos fiscales que tiene. Yo siento que hemos hablado de muchas cosas positivas, pero yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que definitivamente fue creado, fue pensado para ser un intermediario de confianza, pero por alguna razón, por lo menos en nuestro país, ha pasado que hay personas que han empezado a sentir miedo o reserva cuando escuchan el tema de fideicomiso. Sí, mira, sobre ese tema, realmente me parece un poco extraño, porque realmente, como tú bien dices, el fideicomiso está diseñado para ser un ente que le dé confianza a los clientes. Ahora, si no hay una debida investigación, una debida explicación al cliente cuando llega de cómo es el proceso, cómo se maneja, etcétera, 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 puede ser que el cliente se asuste. O puede ser que la fiduciaria que esté operando el fideicomiso no sea de confianza tal vez para el cliente, que suele pasar. O sea, imagínate si la idea es que sea una gente de confianza, que tú se la dé a una gente que no te inspire confianza para nada. Entonces, por ahí pudieran venir ese tipo de, vamos a decir, de críticas, pero no todo también es positivo como tú dices. O sea, obviamente dentro de las desventajas que tiene el fideicomiso es que el desarrollador tiene que entender que hay una burocracia operativa, porque la fiduciaria tiene 300 fideicomisos más.
Entonces, por ejemplo, te duran 5 días para pagar. Tú tienes que organizarte bien a nivel de planificación. Muchas veces, si tú no logras sacarle, por ejemplo, un crédito en los suplidores al fideicomiso, tú tienes que poner capital propio porque los materiales tienen que llegar a la obra, ¿entiendes? Entonces, esos temas del doble capital a veces puede ser un tema. Una fricción. Exacto. Pero al final, yo siempre le digo a la gente que me pregunta que hay que buscarse una fiduciaria de confianza porque la figura, obviamente, Tiene que ser confiable. tiene que ser confiable. Y nada, o sea, que hayan casos de éxito probables, que uno vea una estructura detrás que realmente sea bancaria, porque realmente los bancos en estructura son unos monstruos, ¿entiendes? Entonces, es importante que el ente de confianza sea de confianza. Exacto. Entonces, luego de ahí, nada, recomendarle a todos los desarrolladores que exploren la figura, la entiendan, porque es una figura muy buena, y más si son proyectos grandes. Si son proyectos grandes, por el tema de la inversión que te dije, externa, pudiera ser un ente, yo diría que imprescindible para una gente de fuera que haya un fideicomiso de por medio, porque no te van a dar dinero a ti, no te conocen, ¿entiendes? Entonces, nada, eso de mi parte. No sé si tengas alguna otra pregunta relacionada. No, por el momento yo quedé encantada porque siento que explicamos de forma bien breve, pero súper significativa y sustanciosa, el significado. Porque me imagino que muchas personas del sector lo han escuchado, pero verdaderamente no saben qué significa. Claro. Entonces ahora yo creo que lo hemos explicado bastante bien. Muy agradecida, Frank, de que hayas aceptado la invitación, de que estés aquí en este espacio. Y muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti y esperamos poder seguir apoyándote de alguna manera en el proyecto de Construcción 99. 099, sí. Gracias, un placer. Nos vemos en el próximo episodio.